mayoría de nosotros fuimos estudiantes, ¿cierto? Ya de los adultos, los que ya, digamos, ejercemos nuestra profesión. Fuimos estudiantes en algún momento de universidad o de colegio. Y yo creo que usted que ya fue estudiante, usted que está siendo estudiante, va a estar de acuerdo conmigo, y es que hay algunos estudiantes que llaman a algunas asignaturas como materias de relleno. ¿Sí ve que sí? Esas materias de relleno que las personas normalmente dicen, eso no sirve para nada, qué pérdida de tiempo, yo no sé qué relación tiene con mi profesión, o si estoy en el colegio, eso es ahí como para matar el tiempo, y no se le presta atención a esas materias de relleno. Pero ¿qué dice el colegio? ¿Qué dice la universidad? Que esas materias son importantes porque complementan la formación humana de esa persona, ¿cierto? Y el objetivo es, présteme mucha atención, cultivar cada vez más el humanismo, ¿sí? Hacer crecer a esa persona que sienta que es importante, que es valiosa, que se dé cuenta de sus actitudes, de sus aptitudes, de sus competencias, y que cada vez crezca más como un buen ser humano, ¿cierto? Si nos vamos específicamente a esas áreas sociohumanísticas, hablando como ética o cívica, ustedes ven esas materias, ¿cierto? ¿Cierto que sí? En el colegio. ¿Ustedes la vieron? Les enseñaron ética o civismo, ¿cierto? De pronto, tiempo más atrás, y uno decía, eso no sirve para nada. O sea, me están enseñando cómo comportarme, me están enseñando cómo saludar, cómo ser cortés, pues eso como que no sirve para nada, es de relleno. Y centrándonos específicamente en el área de cívica, ¿sí? ¿Ustedes saben qué es cívica? ¿Qué es civismo cuando le enseñan a uno? Se vale responder. ¿Quién sabe qué es civismo o cívica cuando le enseñan a uno esa materia en el colegio? ¿Sí ve? Eso era una materia de relleno, no le prestaron atención, ni idea de esa vaina que era. Profe. ¿Cómo comportarme ante la sociedad? ¿Cómo comportarme ante la sociedad? Eso es cívica, ¿cierto? Pero dígame si eso no es una materia de relleno para muchos. ¿Cierto que sí? Ni se le presta atención. Fíjese que el civismo o la cívica, préstame mucha atención, enseña pautas mínimas. ¿Pautas qué? Mínimas. De cómo debo comportarme con el otro. El respeto que debo tener por mi prójimo, pero no solo por mi prójimo, sino por mi entorno y por los objetos públicos, ¿cierto? Eso enseña. Y que podamos ser cada vez más civilizados, que podamos respetarnos. Eso es lo que enseña el civismo o la cívica. Pero hay algo bien importante, y es que esas normas sociales son diferentes en cada país. Y algo más, y es que varían según la cultura en un mismo país. O sea que lo que es civismo tal vez en la costa no sea lo mismo que en el interior. Varía, depende de las circunstancias. Pero fíjese que esas pautas mínimas, ¿cierto?, que enseñan para usted poder ser una persona civilizada, para usted poder adaptarse, para usted no dañar al otro, y se cataloga como relleno, es decir, que no me sirve para nada, que estoy perdiendo el tiempo, pues hoy día vemos las consecuencias de ese relleno, ¿sí? Y es que vemos los comportamientos inadecuados, vemos las personas que son irrespetuosas, que no son cortés, ¿cierto? O sea, de todas maneras se ve el hecho de que falta educación. Aburrido el tema, sean sinceros, ¿sí o no? De civismo. Dicen que el que calla otorga, y por ahí algunos callaron como que, ¿qué tiene que ver eso hoy domingo con una enseñanza de iglesia? Pues imagínense que si a veces puede que parezca inútil o aburrido o inapropiado hablar acerca de cómo comportarme, cómo respetar al prójimo, ¿qué diríamos de lo que nos enseñan las escrituras todos los días? ¿Sí? Si yo ya sé cómo tratar a la persona que está a mi lado, qué jartera,
Entonces, ¿qué podríamos decir de lo que nos enseñan las Escrituras? ¿Será que lo que nos enseñan las Escrituras es lo mismo que nos enseñan en la cátedra de cívica? Piensen ustedes, simplemente analicen. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para ser cristianos? Si en cívica me enseñan cómo me debo comportar para poder ser una persona civilizada, que se adapta de manera correcta y forma sociedad, ¿qué necesito yo para ser cristiano? ¿Será que usted alguna vez le han hecho esa pregunta? Listo, usted es cristiano, usted conoce, pero ¿y uno qué tiene que hacer? O sea, ¿uno por dónde empieza? Listo, ya soy cristiano, pero ¿y eso cómo es? Dígame qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. ¿No le ha pasado? Y muchas personas llegan a los pies de Cristo creyendo que ser cristiano es deme la lista y yo empiezo a chulear si lo cumplo o no lo cumplo. Y en el momento en que me encuentro con algo que digo, no, esto está terrible, entonces digo, mejor no, porque eso como que no va para mí. Eso es algo muy, muy, muy complicado. Dos conceptos. Conducta cívica, que es de lo que les estaba hablando, pero hay otro concepto y es carácter cristiano. ¿Creen ustedes que son igual o diferente? Piense usted allí, ¿sí? Conducta cívica o carácter cristiano. ¿Aprender a respetar al prójimo está mal? ¿Aprender a respetar el entorno está mal? ¿Los objetos públicos? Tampoco, ¿cierto? Pero, ¿qué será carácter cristiano? Présteme mucha atención. Una conducta, ¿sí?, no es lo mismo que un comportamiento, pero nos vamos a enfocar en conducta. Cuando hablamos de conducta, refiriéndonos a esa conducta cívica, estamos hablando de una manifestación de la personalidad en un momento determinado y bajo una circunstancia determinada. Es decir, no es algo permanente. Yo ejecuto una acción dependiendo del momento que yo esté viviendo. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo estoy en un entierro, ¿cómo me debo comportar? ¿Cuál debe ser mi conducta? Respetuosa, en silencio, pues yo no voy a, bueno, hay sus excepciones, no voy a llegar enfiestado o embriagado, pues uno ve excepciones, pero digamos que la ruta nos dice que la conducta cívica que se debe tener en ese momento es de respeto, silencio, seriedad, ¿cierto? Pero termina el entierro y yo sigo en la misma conducta. No, a eso se refiere que es una manifestación de la personalidad en un momento determinado y en una circunstancia determinada, pero puede cambiar. Mientras que cuando hablamos de carácter, es un componente de la personalidad, pero el carácter es algo constante. El carácter es eso que define a una persona, que evidencia su naturaleza, o sea, de qué está hecho, y hace que se diferencie de otros. Es algo constante. ¿Sí está conmigo? Una conducta es momentánea, dependiendo de la circunstancia, dependiendo del momento, pero el carácter es una manifestación de lo que soy, de mi naturaleza. Me hace diferente al resto y es constante. Carácter viene del griego, que significa, présteme mucha atención, marca. Esa es la etimología de carácter, marca. Mire que en la palabra, en las escrituras, en los libros de Éxodo, Deuteronomio e incluso Proverbios, la palabra nos habla acerca de una marca o una señal. El Señor le dice a su pueblo, ponte una señal o una marca en tu mano, en tu frente, en tu corazón, para recordar ¿qué? La palabra, las escrituras. ¿Se ha pasado por ahí? Éxodo, Deuteronomio, cuando dice, ponte un sello. Y de hecho hoy día nosotros vemos a algunos judíos, ¿sí?, que llevan esa marca tanto en su brazo como en su frente, en donde ahí dentro tienen ¿qué? La Torá, las escrituras, ¿sí? Y eso es lo que dijo el Señor, ponte una señal en tu mano, en tu frente, para que no olvides ¿qué? La palabra.
Pero nos vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, y también nos habla de una marca. Y también nos habla de una marca que se debe poner ¿en dónde? En el brazo o en la frente, y que hace referencia al nombre de la bestia. ¿Qué es la bestia? Es todo aquello que va en contra de Dios. Al final, cuando vamos al juicio, también hay una marca. Entonces, aquellos que tienen marcado, ¿sí?, la palabra, que la recuerdan, uno podría decir, esos son creyentes ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Pero si nos vamos al Apocalipsis y dice que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia en su brazo o en su frente, uno diría, ¿esos son hijos o adoradores de quién? De Satanás. Es lo que dice la palabra, ¿sí? ¿Qué es marca? Carácter. ¿Qué es carácter? Lo que me identifica y que habla de mi naturaleza. Segunda pregunta. ¿Qué tipo de marca tenemos usted y yo? En este momento. ¿Qué tipo de marca tenemos usted y yo? Si usted dice la primera, aunque no tengo ni idea, no sé, pero suena como mejor que decir que estoy marcado por el diablo. Cuando usted y yo, o si todavía no lo hemos hecho, aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, usted y yo recibimos una marca o un sello. ¿Quién? El Espíritu Santo. Esa es la marca, ese es el sello. Yo oí la palabra, la creí y fui sellado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando yo creí, oí, creí, fui sellado por el Espíritu Santo. Quiero que no se vaya a perder nada de lo que vamos hablando. Entonces, de ahí en adelante, yo digo, soy cristiano. Acepté al Señor Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Tengo el Espíritu Santo, yo soy un cristiano. Pero en muchas ocasiones nos quedamos ahí como, ¿y qué más? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Qué debo hacer al respecto? Mire, cuando yo soy un hijo de Dios, no solo evidencio una conducta de respeto, sino que yo debo evidenciar una nueva naturaleza, es decir, un nuevo diseño. Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 1, versículo 13. No lo digo yo, lo dice las Escrituras y dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, oyeron, ¿cierto? El evangelio que les trajo la salvación, es decir, creer que Jesucristo es el único Señor y Salvador y que fuera de Él no hay otro, no hay mediador. Y lo creyeron, oí, creí, ¿fueron qué? Marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Así que si usted y yo hemos oído el mensaje de salvación, lo hemos creído y hemos aceptado que Jesucristo es el único, usted y yo estamos ¿qué? Marcados. ¿Por quién? Que se note la emoción. Yo estoy marcada por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Así que ahí es cuando empieza el desarrollo, no de una conducta cívica, que es momentánea, sino de ¿qué? De un carácter cristiano. Ahora, ¿y eso cómo es? ¿Yo qué debo evidenciar? ¿Solo uso falda? ¿No me maquillo? ¿Dejo de ir a bailar? Porque es que a veces el cristianismo se convierte en eso. En qué no debo hacer y punto. Pero llega un momento en donde eso se vuelve una carga que uno dice, ay no, qué jartera. Solo no y ya, y no hay nada más. Y sigo teniendo la misma angustia y no experimento paz y no hay gozo y no crezco. Solamente es no haga. ¿Sabe por qué? Porque infortunadamente o aprendió o le enseñaron mal. Porque nos dejaron el mensaje a medias. Romanos, capítulo 8, versículo 9 y 14. Ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que
el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Entonces mire que aquí la misma palabra nos va haciendo algunas preguntas. ¿El Espíritu sí vive en mí? ¿El Espíritu de Dios vive en mí? ¿Yo estoy siendo guiada por el Espíritu de Dios? ¿Yo estoy siendo conducido por el Espíritu de Dios? Y si vamos a Gálatas, ahí adelantico, capítulo 5, versículo 16, dice, así que les digo, vivan, ¿por qué? Por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Lorena, me perdí. ¿Qué es el Espíritu y qué es la naturaleza pecaminosa? El Espíritu está hablando de Dios mismo, ¿cierto? Y la naturaleza pecaminosa está hablando de mis deseos, que son cochinos y perversos, que solamente se enfocan en lo que yo quiero, yo necesito, yo deseo, y ahí se pierde todo respeto por el otro. Esos son los deseos de la naturaleza pecaminosa, que es cuando a usted le dice, es que usted solo piensa en usted, es que usted no se da cuenta de lo que hizo, de lo que dijo y cómo afectó, por qué se comporta de esa manera, y que uno dice, ¿qué hago para cambiar esa conducta? Y volco todos mis esfuerzos por querer ser una mejor persona, ¿sí? Y tal vez ahí me acuerdo de lo que me enseñaron en cívica y trato de hablar suavecito, de respetar al otro. Vea, 2 semanas y vuelve y pasa lo mismo, sí mucho. Y ahí es cuando uno dice, no, esto es muy difícil. ¿Cómo hace uno para cambiar? ¿Cómo hace uno para no hacer más lo que uno sabe que no es correcto? ¿No le ha pasado? Yo creo que a mí me ha pasado. A veces cuando me desespero con mis hijas, yo digo, ay, la embarré otra vez, ¿sí? Y por ahí vienen, me dicen, ay, tranquila que todas las mamás se desesperan. No, uno no se puede conformar, uno tiene que avanzar. Pero uno vuelve y lo hace. Entonces, algo tiene que suceder. ¿Usted recuerda qué significa carácter? Es una marca. Y eso me habla acerca de una naturaleza, ¿sí? Es decir, quien marca es dueño de. Quien es marcado es propiedad de. Y aquí hay algo bien importante, y es que cuando usted y yo somos marcados por el Espíritu Santo de Dios, somos propiedad de Dios. Pero no solamente propiedad, sino que eso me da la seguridad de que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Está en 2 direcciones. Le pertenezco a Cristo, pero tengo la seguridad de que como Cristo es mi Señor, Él va a hacer todo lo que ha dicho, porque le pertenezco a Él. Así que la prueba de la presencia del Espíritu Santo en mi vida, entonces aquí podemos responder la primera pregunta, ¿será que el Espíritu Santo vive en mí? La prueba de la presencia del Espíritu Santo, de su operación en mi vida, es que haya un real arrepentimiento. Y la diferencia con el remordimiento es, la embarré, uy, qué tenaz. Pero nada pasa. O sea, el golpe de pecho por mi culpa, pero luego sigo. Pero el real arrepentimiento es que me haya dolido y me haya contristado o entristecido porque hice eso que ofende a mi Señor. Y todos los días de manera constante y de manera intencional yo voy a evitar hacerlo. Es decir, yo estoy pendiente de no volver a hacer eso que entristece o contrista al Espíritu Santo. Entonces, una prueba es que haya un arrepentimiento verdadero. Número 2, que yo acepte voluntariamente los mandamientos o leyes de Dios. Y no algunos, todos. Y no son solo 10. Como ahorita en unos 30 y punto de días vamos a empezar a ver las películas de Semana Santa. No son solo 10, son muchos. Y que acepte la voluntad de Dios. Complicado. Porque creíamos que eran 10 mandamientos y no, son muchísimos más. Y si me daba lío con 10, ahora imagínense con el resto. Y aceptar la voluntad de Dios, ay, es que por lo general Dios para un lado y yo voy para el otro. Pero entonces, cuando yo decidí aceptar al Señor Jesucristo, ¿por qué lo hice?
Porque cuando yo decido creer en Jesús, yo estoy confiando en Él. Yo estoy confiando en Él. Cuando usted compra un producto en el almacén de su preferencia, usted va y antes de pagarlo usted dice, no, un momentico, me lo abren, yo le hago la prueba y miro cómo está. ¿Usted hace eso? Por lo general uno no hace eso. Pues usted no compra la bolsa de leche, le echa tijera y la prueba. ¿Sí? No, usted dice, X almacén, calidad, voy confiado. ¿Sí? Confiado. Que le salga mala en la casa, ay, ya usted se da cuenta y usted dice, no vuelvo a comprar esa leche. ¿Sí? Pero yo voy confiado, porque he depositado toda mi esperanza en que ahí voy a obtener algo bueno. Lo mismo cuando usted y yo decidimos aceptar al Señor Jesús como el único, dijimos, mi confianza está puesta en ti. Y todo lo que proviene de ti es bueno. La palabra dice que nada malo proviene del Señor. Pero ¿sí será que confiamos en que todo es bueno? En que cuando decimos es la voluntad del Señor y me está doliendo, ¿es bueno para mí? Y decido hacer la voluntad del Señor porque yo confío. Y además de un arrepentimiento genuino, de aceptar voluntariamente sus mandamientos, su voluntad, hay oración. Es decir, yo hablo con Dios, yo necesito conocer a Dios. Yo necesito escucharle. Hay alabanza, entender que Él es el único que merece toda alabanza. Pero también hay algo importante y es amor al prójimo. Yo amo a Dios, pero aquel ni me lo nombre. Es que una cosa es así y otra cosa es así, déjemelo resolver acá. No, la palabra me habla acerca de amar al prójimo. ¿Sabe en qué se resumen todos los mandamientos y la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante a esto. Amarás al prójimo como a ti mismo. En esto se resumen la ley y los profetas. Imagínense, uno dice, complejo, ¿cierto? Desarrollar un carácter cristiano solo es posible mediante la fe y confianza en Cristo. No más. De resto, vea, pura conducta cívica, según el momento y según la circunstancia. ¿Sí está conmigo? Además de lo que le estaba hablando. Aquí hay algo bien importante, y es que el carácter del cristiano, o sea, del seguidor de Cristo, ¿sí?, debe ser una actitud general y constante. No de algunas conductas o acciones concretas. ¿Sí va quedando claro qué es una conducta cívica y un carácter cristiano? El carácter cristiano debe ser una actitud general y constante, no de algunas conductas o acciones concretas. Y yo le voy a recordar algunos ejemplos, ¿sí? Un versus, David y el rey Acab. ¿David pecó? Sí. Y terrible, ¿cierto? Uno diría, no, tenaz, ¿sí? Si usted no sabe quién es David, primero fue un pastor, luego fue un rey, menospreciado por sus hermanos, menospreciado por su mentor. Pero cuando fue rey, la embarró feo, ¿sí? Y demás que de niño también, la Biblia no nos lo dice. Pero el Señor se encargó de dejar escrito, digamos, como sus pecados más llamativos: adulterio, asesinato, negligencia como padre. O sea, no más ahí. Pero David tenía un carácter cristiano. ¿Cómo así? Si usted ve lo que nos muestra la palabra acerca de David, era más el tiempo y lo que él hacía humillándose y sometiéndose delante del Señor que estas conductas inapropiadas. Por lo que a veces cuando uno la embarra le dicen, ¿y usted no que es cristiano? ¿Y usted no que cree en Dios? Eso dice mucho de usted. ¿Sí me hago entender? Versus el rey Acab. Rey Acab
rey de Israel, esposo de Jezabel. Y la palabra dice que no hubo ningún otro rey que, acompañado de su esposita, hiciera lo perverso delante del Señor. Pero ¿saben una cosa? Acab tuvo conductas cívicas. Cuando Acab vio que le estaba yendo mal, ¿qué hizo? Se humilló delante de Dios, oró, entró en ayuno, y la palabra dice que el Señor le dijo al profeta, está orando y ayunando, se humilló. Así que lo que yo le dije, que lo iba a acabar, no se va a cumplir en él, se va a cumplir en su familia. Alcanzó misericordia, ¿cierto que sí? Y no solo eso, sino que en batalla, junto con el rey de Judá, frente a otro rey enemigo, lo hirieron, pero dice la palabra que la batalla era fuerte y él permanecía en el carro. O sea, él no abandonó a su ejército. Uy, respetable. O sea, buena gente. Un buen líder. Se mantuvo ahí hasta que dice la palabra que murió. Buenas conductas. Pero la mayor parte de su vida hablaba de perversidad. David tenía un carácter cristiano, pero Acab solamente evidenció conductas cívicas. O en otras palabras más coloquiales, es que es tan buena persona. Es que tiene buenas actitudes. Si usted viera, o sea, es súper amable, es súper bonita persona. ¿Solo conductas momentáneas o un carácter desarrollado? Mire, la validez de nuestro testimonio está en cómo nosotros vivimos nuestra vida. La validez de nuestro testimonio está en cómo usted y yo vivimos nuestra vida y cómo tomamos decisiones. Porque si no, nuestra vida en Cristo se va a volver como una montaña rusa. Y tarde o temprano el carrito se va a desviar. Porque a veces sí y a veces no. Présteme atención que aquí vamos a irnos por la palabra, para que quede un poquito más claro. ¿Cómo me doy cuenta yo si estoy en ese camino de desarrollar carácter cristiano o más bien una falsa piedad? Y solo conductas cívicas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. Ojalá usted tome nota. Aquí los vamos a leer de corrido, pero es para que usted pueda ir observando lo que pasa. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 8 dice: su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia. ¿De quién está hablando? De Jesús, de Dios, ¿cierto? Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Nos ha concedido qué? Todo. Fuimos sellados, marcados, pero no nos dejó como sálvese quien pueda, mire a ver qué hace, sino que la palabra dice que nos dio todo para que vivamos como ¿qué? Como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción, ¿sí? O sea, de ser esclavo del pecado, de tener mis ojos vendados y solo hacer lo que yo quiero, lo que yo necesito, que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo cada una de las palabras aplicadas. Naturaleza, somos sellados, somos marcados. Versículo 5. Precisamente por eso, mire el primer perfil de un carácter cristiano. Esfuércense por añadir a su fe, que dijimos que no podemos desarrollar un carácter cristiano si no hay fe en ¿quién? En Cristo. Entonces, a esa fe, pongámosle virtud. A su virtud, entendimiento. O sea, eso como que solo dígame yo qué hago y lo hago. No, yo debo entender y comprender. Al entendimiento, dominio propio. O en otras palabras, regule sus impulsos. Aprenda a decir sí, aprenda a decir no. Al dominio propio, constancia. Eso no es de cuando me sienta bien, busco a Dios, y cuando me sienta mal, me quedo llorando. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, o piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en ese checklist? ¿Cuántas tenemos? Y uno dice, no, me quedé en la primera. Porque estas cualidades
Si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y evitarán que sean, ¿qué? ¿Usted se ha sentido alguna vez inútil? Desde que conoce al Señor, usted de pronto ha dicho, no pasa nada. O sea, veo que no avanza la cosa, ¿sí? Veo que es complicado. Mire lo que dice. Esto me va a ayudar a crecer en el conocimiento. Es imposible desarrollar un carácter cristiano si yo no conozco a Cristo. No. Vea, pura conducta cívica. Pura conducta chévere de acuerdo al momento. Pero ¿qué me dice la falsa piedad? Estamos en un paralelo. Eso es carácter cristiano. ¿Y ahora qué me dice el otro? O sea, si usted dice, aquí no me ubico, vamos a ver si nos ubicamos en el otro. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Estamos en tiempos difíciles, complicados? Sí, ¿cierto? La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, orgullosos, arrogantes, blasfemos, eso dicen unas cosas que qué miedo. Desobedientes a los padres, y esto no aplica solo a los niños y adolescentes. Ingratos, impíos, insensibles, implacables, chismosos, calumniadores, libertinos, o sea, eso yo le doy a lo que sea. Despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos ¿de quién? Del placer que de Dios. ¿Cómo vamos? Comparando la lista. Versículo 5. Aparentarán ser piadosos. Sinónimo de piadoso, devoto de Dios. Que amo a Dios, que creo en Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente, a metros, dice coloquial. Entonces no me tengo que juntar con nadie. No, ahí está hablando de intimar. Cuando usted intima y pasa mucho tiempo con alguien, ¿qué empieza a suceder? Se le empiezan a pegar cositas, ¿cierto? A mí a veces me dicen que se me sale el rolo y yo, rolo, sí, caleña. Pero es que mi esposo es rolo, ¿sí? Se le pegan a uno cosas. Y dice, con esos, la pregunta es, ¿será que eso soy yo? ¿Será que eso soy yo? ¿Será? Otro aspecto de la falsa piedad, ahí adelantico, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10 dice, el que practica el pecado es del... Ay, mire que es que uno no es que quiera ser terrorista, no es que la palabra lo dice, ¿sí? El que practica el pecado es del diablo. O sea, el diablo existe. Existe. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Hace 8 días hablamos acerca de ¿qué? De orgullo, ¿sí? A eso se refiere que ha estado pecando desde el principio, queriendo ser como Dios y querer recibir la gloria de Dios. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles? Las que acabamos de leer ahorita en 2 de Timoteo. Esas son las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Versículo 10. Así, mira pues, distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que ¿qué? A una vez es como que le cuesta más el no ama a su hermano que lo otro, ¿sí? Porque las relaciones humanas son súper complicadas.
Y entre más cercanía, más irrespeto, más abuso. El que no practica la justicia no es un hijo de Dios. Mire, pongámoslo en un dicho. La práctica hace en qué soy experto. ¿En qué soy experto? Y aquí me están diciendo cómo distinguimos si estoy sellada o sellado por el Espíritu de Dios o si estoy marcado por otro lado. ¿Sí? Ay, pero ¿cómo así? ¿Es que no somos perfectos? Claro que no. Pero vamos en un proceso ahorita la palabra nos lo decía en 2 de Pedro, de crecimiento. ¿Cómo se logra ese crecimiento? Cuando yo conozco a Cristo, que es el único que da el crecimiento. ¿Sí? El crecimiento no lo da que usted se sepa la Biblia al derecho y al revés, pero no aplique nada. Eso no es crecimiento, eso es que tiene una memoria prodigiosa. Y ahora nos devolvemos al carácter cristiano. Tito, ahí después de Timoteo, se lo presento. Capítulo 2, versículos 1 al 8 dice: tú en cambio, Pablo, diciéndole a Tito, la iglesia donde usted está como compleja. Entonces él le dice cómo debe enseñar. Le dice: tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Lo que vemos aquí, ¿sí? No doctrinas de hombres, no interpretaciones equivocadas. Lo que dice las Escrituras. A los ancianos enséñales que sean moderados, respetables, sensatos. Vamos haciendo así. Checklist. E íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A los hombres en general. A las ancianas o a las mujeres enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras, chismosas, ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno. Esto se parece. Dele que aprenda. Y verá que regresa ahí rendido a sus pies. No, eso no me está diciendo la palabra. ¿Sí? A las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictos al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos. Y uno dice: ay, no, espere, más despacio, porque si me maltrata, ¿cómo es? Para que no se hable mal de la palabra de Dios. Versículo 6. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, le dice Pablo a Timoteo, dales tu mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Eso era para el pastor. Eso no es para mí, ahí está claro. Pablo le está hablando al pastor. No, pero es que finalmente el pastor también comete pecado. Y el pastor también debe evidenciar que hay una nueva naturaleza. Entonces el Señor nos está hablando a todos. Por eso leímos primero Pedro, ¿sí? Eso no es que según su cargo, según el tiempo que conozca del Señor a usted tiene que... No. O sea, si yo fui marcada, si yo fui sellado, si tengo una nueva naturaleza, debo evidenciar esa naturaleza en un proceso. Mire, los incrédulos, es decir, las personas que no creen en Dios. Mire lo que decía la palabra. Para que nadie pueda decir cosa mala. Las personas que no creen en Dios podrán pensar mal de aquellos que creen en Dios. Pero ojo, que no tengan argumento para reprochar. ¿Sí me comprende? Usted no puede evitar que la persona piense mal de usted. No puede evitarlo. Pero que no tenga argumentos para que venga, lo encare y le diga: es que usted dice esto, pero hace otra cosa. Y fue lo que Jesús le dijo a los fariseos y a los maestros de la ley. Ustedes que dicen que no roben, ¿por qué roban? Ustedes que dicen no hagan, ¿por qué sí lo hacen? Y es una responsabilidad muy, muy grande. Ser cristianos, ser seguidores de Cristo, discípulos, no solo admiradores. Ay, tan lindo Dios, me encanta. Es que cuando yo lo siento una paz, y hasta ahí. Eso es ser un admirador, ¿sí?
No, es que yo no me puedo perder la oración porque eso me reconforta. Pero hasta allí. Eso es ser un admirador. Un seguidor de Cristo, un cristiano, eso es ser cristiano. El solo hecho de ser cristiano es una ofensa para el mundo secular. Una ofensa, ¿sí? Es algo ridículo. Es algo absurdo, es una tontería. Usted va a desperdiciar su vida orando, leyendo. ¡Qué pereza! Y la palabra nos lo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice, me explico, el mensaje de la cruz, o sea, de la salvación, es una ¿qué? Locura. Para los que se pierden. Es decir, para aquellos que dicen, no, nada de Dios, nada, a mi manera, a mi modo. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, ¿sí estamos en ese nosotros? Amén. Este mensaje es el poder de Dios. Siempre va a ser una ofensa. Así que no nos extrañemos que nos traten mal, que se burlen, o que sencillamente nos menosprecien porque creemos en Dios, porque hemos oído, creído su palabra y porque obedecemos su palabra. ¿Sabe qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Es no añadirle más ofensa con nuestros actos. La palabra dice, por ustedes el nombre de Dios es blasfemado, vituperado entre los no judíos, es decir, entre los gentiles. No, es que yo, nada de ser cristiano, vea, mi mamá, mi tía, mi abuela, y eso es una cosa, eso es horrible. ¿Para qué cristiano? La tarea suya y mía, cuando hemos decidido ser un seguidor de Cristo, es no añadirle a la ofensa. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en un carácter cristiano. Debemos evidenciar a Cristo y no ser hipócritas. Primera de Pedro, capítulo 4. Mira, esto es para que usted y yo nos demos cuenta que no es doctrina humana, sino que es lo que el Señor nos dice. Capítulo 4, versículo 14 al 16 dice, dichosos ustedes. Ahí esto a veces parece como ironía, ¿cierto? Como que alégrense si los insultan por causa del nombre de Cristo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar ¿quién? El nombre de Cristo. Pero si alguien sufre por ser cristiano, versículo 16, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Y aquí es necesario entender que van a venir circunstancias difíciles, que van a venir pruebas. Oh, es que estoy en una prueba, no me soporto a mi mujer, mientras que a la otra sí me la soporto. Estoy en una prueba, no. Eso se llama pecado. Eso no es prueba ni circunstancia difícil, ¿sí? Es que estoy en una prueba grandísima en mi economía y pues me dijeron que consignara una platica, pero yo vi eso como una respuesta del Señor. Y la plática me la cogí yo. No, eso no es una prueba, eso no es una circunstancia difícil, eso se llama pecado, ¿sí? Pero esas pruebas o esas circunstancias difíciles hacen que usted y yo seamos depurados, seamos purificados. Ese es el objetivo de la prueba, ¿sí? Ese es el objetivo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice, y no solo en esto, sino también, y no solo en esto se está refiriendo a que tengamos gozo, porque tenemos la esperanza de Cristo, dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. O sea, no esté feliz cuando todo esté bien, sino que también gócese cuando vengan esos momentos difíciles. Vaya usted a ver si uno sí se goza de verdad. Ni dice, amén, llegó la prueba.
Uno no hace eso, ¿o sí? Uno no hace eso, uno dice, qué bien, no tengo para pagar los servicios, esta es la prueba para crecer. No, uno no hace eso. No, ¿sí? Pero mira lo que la palabra dice. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce ¿qué? Perseverancia. Vea, o me mantengo o renuncio. Punto. Algo sencillo como la universidad. El primer semestre e incluso el segundo, eso es un colador. Si usted de verdad ama lo que está estudiando, usted se va a mantener. Ese es el objetivo de los primeros semestres, sacar al que no. La perseverancia, entereza ¿de qué? De carácter. La entereza de carácter, esperanza. Mire lo hermoso que dice, y esta esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Mire, usted y yo no estamos solos en esto. Porque si estuviéramos solos, no estaríamos. Así de sencillo. No podemos, ¿sí? Y cuando yo le hablo de que las pruebas o las circunstancias difíciles nos depuran, nos limpian, nos purifican, es lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 3. En el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, es decir, el fuego, ¿cierto? Pero el corazón lo prueba el Señor. Solo Dios sabe cuál es su motivación y cuál es la mía. ¿Cuáles son nuestras intenciones? Porque hoy decidimos venir a este lugar. Porque decimos, soy cristiano. Solamente Dios sabe eso. Y cuando viene la prueba, el momento difícil, ahí es que uno se da cuenta de quién está marcado, por quién está marcado y qué pasa. Mire, ser cristiano consiste en rendirnos y someternos, entregar. Qué difícil para el ser humano, someterse, entregar y rendirse. Porque lo que hoy día nos enseñan en muchas conferencias, usted se mete a los buscadores y puede encontrar todas las charlas, conferencias motivadoras que usted quiera. Y todas están dirigidas ¿a qué? A lo que hace el civismo, a que la persona sea un mejor ser humano, que alcance lo que desee, que se empodere, que se autorrealice. Ay, pero es que está mal, está bien, pero es que la palabra me está diciendo que no se trata de usted y de mí, se trata de Dios y de evidenciar a Cristo. Y cuando eso pasa, todo eso que el sistema me promete que voy a alcanzar, automáticamente se va desarrollando. Entonces aquí se invierte. El viernes en mujeres hacíamos una actividad y salió dos palabras que se repetían. Y yo, mira, tiene que ver con lo que estábamos hablando. Y esas dos palabras son amor propio. ¿Se lo escucharon? Es que hay que desarrollar amor propio. Hay que subir la autoestima. Tiene que valorarse, ¿sí? ¿Y eso está mal? ¿Que usted sepa quién es? No, el punto es que lo sepa bien. Y hay algo interesantísimo. Si no me cree, vea, empiece a leer. Por ningún lado la Biblia nos habla de amor propio. ¿Nos habla de qué? De amar a Dios y al prójimo. No nos habla de enfócate en ti. Nos habla de entrega, carga tu cruz, muere todos los días. ¿Por qué? Porque es que en mí hay pecado. Y yo no puedo hacer que yo mejore porque en mí hay maldad. O sea, es imposible. Y lo que el Señor nos está diciendo, yo soy el único que te puede restaurar. Yo soy el único que te puede transformar desde la raíz. ¿Eso es qué? Ser radical. No es ser una persona religiosa. No es ser una persona que se cree más que los otros. Y no es un partido político. No. Es ser transformado desde la raíz. ¿Por quién? Por
el accionar del Espíritu Santo en mi vida. Yo no puedo, yo me tengo que hastiar de solo escuchar y no poner en práctica. Yo no puedo ser solo oidor, yo tengo que ser hacedor. Primera de Pedro, capítulo 1, y ya estamos terminando. Yo cuando le digo que estamos terminando, yo sí estoy terminando, fresco. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 dice, por eso, dispónganse. Vea, si a uno le dicen esto, uno dice, atrevido, grosero, pero mire lo que dice la palabra. Dispónganse para actuar con inteligencia. Mamito, papito, vea, úselo. ¿Sí? Dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza, es decir, eso que tanto usted desea, póngala completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. No en lo que yo pueda conseguir y de lo que me pueda llenar. No trabajo, sí, claro, sea diligente, no seamos holgazanes. Pero si mi esperanza está puesta en lo que yo voy a conseguir aquí en esta tierra, perdimos. Porque todo se acaba. ¿No le ha pasado? La leche se acaba y hay que volver a comprar. Así tenga vaca, hay que salir a ordeñar. Todo se acaba. Como hijos obedientes, ¿a quién le está hablando? A los que están marcados y sellados, ¿por quién? A los hijos obedientes, no se amolden, no se acostumbren a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Imposible, nadie es perfecto. No, es que aquí no está diciendo que usted y yo no vamos a volver a pecar. Claro que sí, por eso necesitamos depender del Señor. Pero aquí nos está diciendo, hey, ya no más conductas aisladas, ya no más buenos actos. Carácter de Cristo, que es muy diferente. Porque cuando yo solo me baso en esas buenas conductas, en esos explosiones de bondad que a veces nos dan, ¿sí? Pero luego de egoísmo, estas son esas falsas seguridades. ¿Usted vio la imagen inicial? Era un personaje cómodo, sentado leyendo el periódico, ¿dónde? Y uno dice, bruto, ¿cierto? Pero eso es falsa seguridad. Creer que yo tengo el control. Creer que yo lo voy a hacer a mi medida. Creer que yo voy a cambiar al otro. Creer que yo tengo la razón. Creer que yo puedo solo. Y sobre todo, creer que soy bueno. Romanos dice, no hay bueno, no hay justo. Ni uno. Ni uno. Ser santos en crecimiento, porque somos hechura de Cristo. Estamos hechos a imagen y semejanza. Y cuando soy sellada por el Espíritu Santo, cuando soy marcado por el Espíritu Santo, se debe evidenciar que tengo una nueva naturaleza, que pertenezco a Él. Porque todo lo que usted y yo hagamos debe ser para gloria y honra de su nombre. Por eso nos cuesta tanto, porque creemos que es para que nos den alabanza y aplausos a nosotros. Y nos digan, uy, qué linda persona eres. No, la palabra dice que yo debo desarrollar carácter cristiano para darle gloria y alabanza al Señor. Y por último, primera de Pedro ahí mismo, capítulo 2, versículos 11 al 12. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo. Porque mi esperanza no es aquí. Todos nos morimos, ¿cierto? Yo siempre digo, ay Señor, que no me muera, llévanos. Ven por nosotros. Es que son dos formas. O que el Señor venga por nosotros o que nos muramos. Morirse como que maluco. Que venga el Señor por nosotros. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y ¿qué?
glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Lorena, pero ahí dice conducta. Pero si usted lee más adelante, ¿cuál es el verbo? ¿O cuál es la acción? Mantengan. Y mantener es ser ¿qué? Constante, no esporádico, ¿sí? El comportamiento es el conjunto de conductas. Por eso yo al principio les dije, no es lo mismo, ¿sí? Si uno dice una persona, esa persona tiene un comportamiento impulsivo, está hablando de que tiene conductas en donde no piensa para hablar, en donde puede herir fácilmente, en donde puede menospreciar al otro. 3 conductas de un comportamiento impulsivo. Y cuando yo soy constante, ¿desarrollo qué? Carácter. Yo le dejo para que usted pueda en su casa meditar sobre Romanos capítulo 12. Todo ese capítulo 12. Yo aquí le traigo un extracto de un clérigo, traductor de las escrituras. Él veía que en su iglesia en Londres a las personas les era difícil entender la traducción de la Biblia, King James, esa. Él veía que la gente como que no la entendía, como que era complicada. Entonces él se puso en la tarea solo de traducir al inglés esa versión. No logró traducir el Antiguo Testamento, solamente llegó hasta el Nuevo Testamento y algunos libros. Entonces, esa versión de él, de J.B. Phillips, se conoce como el Nuevo Testamento al inglés. Y los 2 primeros versículos de Romanos capítulo 12 los traduce así: con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, salvación, perdón, redención, amor. Esas son las misericordias de Dios. Les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él, a Cristo, sus cuerpos como un sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptable por Él. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro, para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno. Cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. En otras palabras, lo que repetimos: no nos conformemos a este mundo, sino sea transformado. Sí, es esto lo que acabamos de leer, ¿sí? No se dejen apretar del sistema, de lo que vemos que todo el mundo hace. Dejen que Dios los moldee más bien, ¿sí? Para que así se den cuenta en la práctica, es decir, en el día a día, que lo que Dios dice es cierto y es bueno, y es bueno. Cumple con todo lo que Él pide. ¿Qué es todo lo que Él pide? Vea. Esta es gorda porque la hicieron así, pero fresco que hay unas más delgaditas, muy grande, ¿sí? Debo conocer a Cristo y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. Ya no vivamos más con falsas inseguridades, de creer que lo estamos haciendo bien cuando somos confrontados con la palabra y nos damos cuenta de que no, de que estamos en ese camino, de que no miramos hacia atrás ni nos damos golpes de pecho. No, eso no sirve de nada. El punto es reconocer que estamos en ese proceso y que realmente queremos crecer. ¿Usted quiere crecer? Yo quiero crecer. Yo quiero crecer. Estamos en un proceso donde nuestras niñas están creciendo y sí, difícil, complicado. Una adolescente y una que se cree adolescente. Complicadísimo. Pero cada uno de nosotros hacer ese proceso. De lo contrario, volvemos a la primera pregunta: ¿por quién estoy marcado? ¿Por quién estoy marcado? ¿Y qué naturaleza estoy evidenciando? Yo le invito a que se ponga sobre sus pies, que podamos orar al Señor. Recuerde, orar es conversar con Dios. Él ya lo sabe todo. Él ya sabe qué le vamos a decir, qué le vamos a pedir.
pero Él desea tener una relación personal. Como es de bueno cuando usted quiere hablar con alguien y contarle su problema y que lo mire a los ojos y le preste atención, ¿cierto? Pues Dios siempre está. Somos nosotros los que lo dejamos en visto. Es más, a veces lo tenemos bloqueado y lo desbloqueamos cuando lo necesitamos. Y que podamos entonces saber y entender que nuestra confianza está en Cristo. Que estamos llamados no a tener conductas aisladas, buenas, y que nos digan, súper, eres genial, TQM. No estamos llamados a eso. No estamos llamados a eso, estamos llamados a desarrollar un carácter conforme a quien nos marcó. Y es un carácter de Cristo. Va a venir la condenación, va a venir el señalamiento. Si usted y yo lo estamos haciendo bien, dice la palabra, medio sonría y dése cuenta que está evidenciando a Cristo. Pero no nos engañemos a nosotros mismos y no queramos engañar a Dios, porque nadie puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, pero Él sí quiere que tengamos un corazón contrito y humillado, que vengamos delante de Él y digamos, bajo mis manos, no puedo, Señor, me cae re mal, me hizo muchísimo daño, me parece injusto. Esa es la palabra favorita de mis hijas. Todo les parece injusto. No quiero, pero que el Señor diga, ven, yo te enseño, ven, yo te muestro. Ya no cargues más lo que no debes cargar. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Gracias por tu amor incondicional, Señor. Tu palabra dice que de tal manera amaste al mundo. Es decir, no ha habido ni habrá un amor igual, Señor. Una entrega igual. Lo diste todo. Aún sabiendo que muchos te rechazarían. Aún sabiendo que muchos dirían que no existes. Aún sabiendo que muchos van a decidir morir eternamente. Fuiste a la cruz por todos, Señor. De tal manera amaste al mundo. Nos amaste a cada uno de nosotros que enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo, para morir en la cruz por nosotros, Señor. Hoy renunciamos, Dios, a la tradición. Hoy renunciamos a la religión. Hoy renunciamos a nuestro yo, a nuestra sabiduría. Y hoy, Señor, creemos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Que tenemos, Señor, esas arras, esa promesa de que nadie arrebata a los hijos de Dios de su mano. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Tu palabra dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Oír, creer y hacer. Y hoy, Señor, hoy, Padre Santo, lo creemos. Y si tú es primera vez que escuchas acerca de Cristo, lo único que debes decir ahí en tu intimidad con el Señor es: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el único Señor y Salvador. Confieso que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Gracias por sellarme con tu Espíritu Santo y enseñarme a hacer tu voluntad. Gracias por una familia en la fe que hace que nos apoyemos y que podamos crecer en el conocimiento de Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por cada una de las personas y las familias que representan en este lugar, Señor.
Gracias, Señor, por los niños y adolescentes que están allá aprendiendo, Señor, a discernir entre lo bueno y lo malo. Aprender a evitar y huir de la tentación y el pecado. Lo mismo que nosotros aprendemos acá, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es una fuente inagotable. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor Jesús. Te amamos, te exaltamos, te bendecimos. Gracias porque tú nos remontas, Señor, como las águilas, Señor, como los venados sobre las montañas. No nos dejas solos, Señor. Tu palabra dice que has recogido cada lágrima que hemos derramado en tu redoma. Conoces lo más íntimo de cada uno de nosotros. Sabes la situación difícil y la prueba por la cual estamos pasando, Señor. Pero tú dices, yo soy tu esperanza. Yo soy tu esperanza. No estás solo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te voy a recoger. Aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Y como dijeron, Señor, tus siervos, los amigos de Daniel, no nos arrodillaremos a adorar a ningún otro Dios falso, porque Dios nos salvará. Y si aún no nos salvare, no nos doblegaremos ante otro Dios, porque solamente tú, Dios, eres santo, bueno, eterno y perfecto, Señor. A ti sea toda gloria y honra, Señor Jesús. Y nos quieres llevar a crecer como hijos, como hijas. Yo quiero invitarle que usted pueda cerrar un momento más sus ojos. Si usted puede levantar sus brazos al cielo y usted dígale, Señor, aquí estoy. Tú me conoces. Tú sabes, Señor, lo que me cuesta. Tú sabes hasta dónde he tenido solamente comportamientos, pero también sabes dónde me hace falta carácter. Tú sabes dónde me hace falta esa marca, Señor Dios mío, ese sello. Y yo te ruego esta mañana, tómame, cámbiame, transfórmame. Señor Jesús, transfórmame. Dile, Señor, ahí, tú sabes que ahí me hace falta. Tú sabes que ahí necesito tu intervención, Señor. No quiero esconder una sola cosa de ti. No quiero dejar una sola cosa para mí, para mi acomodo, para mi placer, para mi deleite. Todo, Señor Dios mío, lo rindo delante de ti, porque quiero que tú me mires, quiero que tú me huelas, Señor, y yo pueda hacer un perfume grato. Denle un aplauso al Espíritu Santo esta mañana y dígale gracias. Gracias por obrar, gracias por transformar, gracias por cambiar, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, iglesia. El Señor les bendice y les guarda.